los servicios ecológicos prestados por el suelo. Entonces, el primero lo llamamos disponibilidad de nutrientes, que tiene que ver con toda esa dinámica de los ciclos de los elementos en el suelo, y allí, lógicamente, tratamos de utilizar las variables que tendrían más influencia en este servicio. Y también pudimos determinar unos umbrales, donde está la alta disponibilidad, la muy alta, la moderada, la baja y la muy baja, utilizando información secundaria. El segundo es la resistencia a la erosión, mayor o menor grado de alteración por efecto de condiciones naturales o antrópicas que sufre el suelo al ser impactado por una fuerza, sea agua, viento, el arado, la gravedad. Y para acá utilizamos variables, los porcentajes de los tamaños de agregados del suelo versus el porcentaje de agregados del suelo que resisten una fuerza externa que los debilita y hacen que su tamaño comience a disminuir, afectando la estabilidad del suelo. Igualmente, pudimos hacer una metodología de determinar el diámetro ponderado medio de los diferentes tamices que se utilizan y se generaron unos valores para cada uno, unos umbrales. La capacidad de enraizamiento es la resistencia que opone el suelo a ser penetrado por las raíces de las plantas o por otras acciones, pero acá nos interesaba más ver lo de las plantas. Aquí se hizo unas mediciones de penetración a profundidades de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 centímetros de profundidad, y también se determinó con los umbrales, teniendo información de cómo afecta el grado de resistencia que pone el suelo a que las partículas, que las raíces penetren en él. Después ya la disponibilidad de agua, que es la capacidad que presenta el suelo para retención de agua, y mucha de esa agua va a ser servible para el ecosistema, para las plantas que están allí. Aquí se hicieron con análisis de retención en mesa y se hacen los cálculos para determinar la retención a 2.5 PFs y a retención a 4.2 PFs. Y también se determina cuáles serían los umbrales para cada uno de ellos. Esto ya es trabajado con una modificación que se le hizo para la zona de estudio. Y por último, la capacidad fijadora de dióxido de carbono, estamos hablando directamente en el suelo, la capacidad que presentan los suelos en sus formas organominerales de convertirse en sumideros de CO2. Aquí las variables utilizadas fue materia orgánica, carbono orgánico y dióxido de carbono. Y como es una variable que va a estar dada por los procesos de mineralización y humidificación de esa materia orgánica, está afectada directamente por el clima. Entonces se hace los umbrales para cada uno de los climas frío, templado y cálido, según lo que teníamos en bibliografía. Bueno, de allí se generan los índices. Entonces, ¿qué pretende esto? Poder hacer análisis. El primer índice que se propuso es el índice de uso, que muestra nada menos que un valor promedio de todos los servicios ecológicos prestados por el suelo para cada una de las coberturas y usos de la tierra que se encuentran en la unidad de análisis. Este índice permite hacer comparaciones entre coberturas y usos y puede llevarse a diferentes niveles de detalle. Unos a nivel de especie, como guadua, café, pastos naturales, otro a nivel de sistemas productivos, como bosques, monocultivos, policultivos, ganadería extensiva, sistemas silvopastoriles, y otro a niveles ya de coberturas naturales, como coberturas no transformadas y coberturas transformadas, y esta fue la fórmula que se utilizó. El otro tiene que ver con el servicio
del índice del servicio ecológico. Corresponde al valor de cada uno de los servicios ecológicos del suelo propuestos para la unidad de análisis. Acá se toma el servicio por cada uso, se hace una sumatoria y se saca su promedio. El índice para la unidad de análisis es el índice que se obtiene del promedio ponderado de los diferentes usos presentes en la unidad de análisis, el cual puede ser una finca, una cuenca, un núcleo de análisis, un municipio, una vereda, un departamento. Y la finalidad es poder comparar las diferentes unidades de análisis dentro de lo que estoy trabajando, sea la finca, la cuenca, etc. El índice para la cobertura analizada se obtiene del promedio de los diferentes servicios ecológicos del suelo para cada una de las coberturas analizadas. Este índice lo que pretende es comparar las diferentes coberturas presentes en las unidades de análisis. Entonces, esta sería su fórmula. Bueno, cuando construimos esos índices, teníamos que pensar en cómo vamos a valorarlos. Entonces, lo que se generó aquí, y fue mucho con las discusiones en el centro, fue tratar de ver que esos valores podíamos llevarlos a las cualificaciones que se querían de los ecosistemas, que cuando se discutió se hablaba de hacer procesos de restauración, mejoramiento y mantenimiento. Entonces, dependiendo los índices, yo podré tener unos índices en unos rangos comprendidos entre estos valores, donde mis acciones que voy a implementar sean más hacia el mantenimiento de esos ecosistemas. Ojo, lógicamente aquí estoy hablando directamente solo de los suelos, de esos servicios del suelo. La idea es poderlos llevar a todos los servicios que se están prestando en los ecosistemas. La otra parte, los valores intermedios serían para mejoramiento y yo los valores inferiores, donde ya hay problemas en la prestación de los servicios, pues se darían procesos de restauración. Con ese marco, con esa generación de índices, lo que tratamos de hacer fue ya aplicarlos en un caso real. Entonces el caso es la cuenca del río La Vieja, entonces su localización, centro-occidente de Colombia, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Cabe anotar que Quindío está 100% de su territorio allí, Risaralda y Valle del Cauca tienen solo una parte, el área aproximada es esta, una población, sabemos que es una zona cafetera muy importante, grupos sociales se han articulado y desarticulado con su medio natural, hay intensos procesos migratorios, violencia, desplazamientos, dinámicas de utilización del suelo, después de la crisis cafetera, cuando se rompió el pacto, se genera toda una dinámica fuerte allí, hay un fuerte desarrollo industrial, comercial y turístico, y también las condiciones del medio han facilitado su desarrollo, es una zona muy importante para la economía del país, pero también se han generado, no hay unos usos eficientes de ciertos recursos y eso va a generar problemas en su sostenibilidad en el futuro, o está generando. Entonces ya hicimos todo el análisis técnico, se hizo un muestreo de suelo en las 3 ventanas establecidas en el proyecto, son ventanas de 7.500 hectáreas, donde se vio la representación y uso de las coberturas, se hicieron 108 puntos de muestreo, divididos en 3 en bosque, 6 en guadua, 15 en policultivos, 27 en monocultivos, 14 en pastos, 33 en sistemas silvopastoriles. El área muestreada fue del área total. Se construyó una base de datos que tenía 110 variables y con 11.880 datos. Entonces, lógicamente, teníamos que hacer
tratar de aglutinar eso, hacer un agrupamiento. Entonces se hizo un agrupamiento utilizando técnicas multivariadas, se hizo el análisis de componentes principales y se hace un análisis de conglomerados. ¿Qué es lo que resulta? Con los datos obtenidos, con todos estos datos, se generan 3 unidades, digamos que fácilmente identificables. Aquí se ve cada una de las unidades de análisis. Esta tenía 38 puntos, esta 37, esta 33, y las diferentes coberturas que existían allí. Y esto nos permitió ir y hacer la agrupación y tomar cada uno de estos resultados de los conglomerados como unidades de análisis, y sobre ellos se construyó los índices. Las unidades de análisis fueron una primera unidad en la parte más baja, límite ya casi con el río La Vieja en este sentido, luego una parte intermedia con una actividad agrícola muy fuerte y otra con una dinámica entre conservación y usos mixtos más fuerte como unidad de análisis 3. Entonces se caracterizaron. La primera unidad de análisis se pudo determinar que es un sistema productivo de ganadería extensiva, como vemos acá. La unidad de análisis 2, agrícola mixto, y la ganadería intensiva en la unidad 3. Aquí los predios son predios muy grandes, predios donde normalmente el dueño no está afuera. Estos son predios ya más estilos cafeteros, donde normalmente el dueño es el mismo administrador, donde genera ciertos procesos, y también muy parecido a las características de acá de tamaño del predio, es una zona más hacia ganadería intensiva, donde se están haciendo muchos procesos de reconversión del sistema. Entonces, esos son los 3 núcleos o unidades de análisis que se determinaron. Ahí vemos cada uno cómo es la distribución de la cobertura para cada unidad de análisis. Y estos fueron las unidades, las 6 que trabajamos: pastos, sistemas silvopastoriles, bosque, policultivos, los monocultivos y los guaduales. Y aquí ya comenzamos a ver los resultados. Entonces, en esa dinámica pudimos determinar índices de uso. Entonces, para cada uno, para el bosque, guadua, monocultivos, policultivos, pasturas y sistemas silvopastoriles, cada uno de ellos responde a una lógica que está pasando allí. Lo mismo para los índices de servicio. Entonces vemos unos valores muy altos, medios para disponibilidad de nutrientes, y así sucesivamente resistencia a la erosión. Entonces se determinaron esas unidades. Este es para la unidad de análisis 2, la valoración fue esta. Aquí en esta unidad el predominio eran monocultivos, algo de policultivos, algo de pasturas y sistemas silvopastoriles. Aquí no teníamos ni guadua ni bosques, ya fueron totalmente pasados a alguna de estas actividades. Y acá se muestran los resultados para los índices